La tormenta surgió de la nada, como si el propio mar se hubiera rebelado contra nosotros. Las olas enormes golpeaban el casco del barco con furia, y el viento aullaba como un lamento distante. El horizonte se había perdido, cubierto por una cortina de lluvia que caía sin cesar, oscureciendo todo a nuestro alrededor. El capitán, decidido a no sucumbir ante la fuerza de la naturaleza, gritó para que todos mantuviéramos la calma. Nuestros ojos estaban fijos en el mar agitado, pero el capitán parecía mirar más allá, hacia algo que nadie más podía ver. Anunció que estábamos cerca de una isla desierta, donde un faro podría brindarnos refugio hasta que la tormenta pasara. La noticia nos dio una extraña sensación de alivio, pero también de inquietud. El sonido del viento parecía diferente allí, casi como si la isla nos estuviera esperando. A medida que nos acercábamos a la costa, el faro finalmente apareció, erguido contra el cielo sombrío. Su luz era intensa y parecía cortar la oscuridad como una hoja afilada. Algo en esa escena no estaba bien. El faro, aunque funcionaba, tenía un aspecto peculiar, con grietas en su estructura y una sensación de abandono que lo envolvía. El capitán ordenó que ancláramos de inmediato, con prisa. Bajamos a la isla con ánimos encontrados. Alivio por haber encontrado refugio, pero una creciente sensación de incomodidad. El faro, que antes parecía nuestra salvación, ahora parecía más un monumento sombrío, un vigilante de algo que no entendíamos. Los marineros comenzaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran siendo atraídos por la luz. Algunos la miraban fijamente, como hipnotizados. El capitán pidió que todos se alejaran del faro, pero los marineros estaban en trance, moviéndose hacia la estructura como si fueran guiados por una fuerza invisible. Intentó gritar, pero su voz era ahogada por el sonido de la tormenta y por un murmullo bajo que parecía emanar del faro. Una sensación de pavor se apoderó de todos, pero nadie parecía querer alejarse. Al principio, pensé que era solo el miedo a la tormenta, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba en juego. La presencia que emanaba del faro parecía tener poder sobre nuestras mentes. El capitán se apartó del grupo y, con firmeza, ordenó que regresáramos al barco. Sin embargo, su orden fue ignorada. Lo miré y vi algo en sus ojos, algo que ni él parecía entender. Durante la noche, la extraña sensación de inquietud solo se intensificó. No podíamos dormir, y los vientos que antes parecían familiares ahora sonaban como gritos distantes. Cuando miré por la ventana del barco, vi la luz del faro pulsando en el horizonte, como si nos estuviera observando. Algo nos estaba llamando, una fuerza invisible que parecía invadir nuestras mentes. A la mañana siguiente, los marineros estaban visiblemente alterados. Miraban fijamente el farol con una obsesión inusual, y sus acciones se volvían cada vez más erráticas. Algunos comenzaron a susurrar entre sí, sus rostros distorsionados por una expresión de miedo y excitación. El capitán, alarmado, intentó reunir a todos, pero era evidente que el control sobre ellos se estaba perdiendo. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente. Dos marineros, que habían sido amigos durante años, comenzaron a pelear violentamente sin motivo aparente. El caos se instaló rápidamente, y los otros marineros, como si estuvieran poseídos, se unieron a la pelea. El capitán gritó para que se detuvieran, pero la lucha continuó, alimentada por una fuerza que no podíamos entender. Las peleas se extendieron, y el barco se convirtió en un campo de batalla. Cuando logré escapar de un enfrentamiento, vi al capitán parado en el borde de la cubierta, mirando fijamente el farol. Sus ojos estaban vidriosos, y su expresión era la de alguien que había sido derrotado por la presencia. Sabía que algo estaba mal, algo mucho más poderoso que cualquier tormenta. Cuando todos estaban exhaustos por la lucha, el capitán finalmente logró reunirnos. Su voz estaba tensa, pero aún mantenía el liderazgo. Dijo que sentía que la isla y el farol estaban vivos, y que debíamos hacer lo imposible para salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero la marea había cambiado. Algunos marineros, como si estuvieran en trance, comenzaron a hablar de una voz que los llamaba hacia el farol. Desesperado, el capitán decidió enfrentar el farol de una vez por todas. Ordenó que la tripulación se preparara para partir, pero muchos ya estaban perdidos bajo la influencia de la presencia. La isla ahora parecía una prisión, y el farol era su corazón sombrío. No había vuelta atrás. El capitán lideró una pequeña expedición hacia el farol, con la intención de destruir la fuente de la influencia maléfica que nos afectaba.
Cuando nos acercamos a la base del farol, la puerta se abrió sola, como si nos estuvieran esperando. La luz que emanaba de su interior parecía más fuerte con cada paso que dábamos hacia la entrada. Algo dentro de mí gritaba que corriera, pero mis pies estaban paralizados. Entramos en la torre, y lo primero que noté fue el silencio absoluto. La luz del farol pulsaba, pero no emitía sonido. El aire estaba denso, como si algo estuviera allí, al acecho. El capitán avanzó con determinación, mientras los otros marineros, como en trance, lo seguían. Ya no podía confiar en nadie, y eso me hizo cuestionar si lograríamos salir de allí. Dentro del farol, la presencia era abrumadora. La estructura parecía viva, sus paredes exudaban una energía que hacía que los nervios estuvieran al límite. El capitán, que parecía aún tener cierto control, se dirigió hacia la escalera que llevaba a la cima. Sabía que la fuente del mal estaba allí, en lo alto de la torre. Cada paso era más difícil, como si el farol intentara devorarnos. A medida que subíamos, las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida. Rostros distorsionados aparecían en las paredes, como si el farol intentara comunicarse con nosotros en silencio. La presencia de la entidad se intensificaba con cada escalón. El capitán, que no mostraba miedo, se detuvo de repente, como si hubiera sentido algo. El ambiente estaba saturado con la energía de aquello que habitaba allí. En la cima del farol, una figura etérea apareció ante nosotros. Era una presencia espectral, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a las almas de los marineros. Una voz fría y distante resonó en la torre: «Ahora son míos». El capitán, que hasta ese momento había permanecido firme, mostró un atisbo de duda, pero rápidamente se recompuso. Sabía lo que debía hacer. El capitán dio un paso al frente, desafiando a la presencia. Sostuvo un amuleto que llevaba en el pecho y gritó palabras que no pude entender, pero que parecían ser una invocación. La torre comenzó a temblar, y la entidad empezó a gritar. La presencia parecía debilitarse, pero el precio sería alto. El capitán se acercó al núcleo de la luz del farol, intentando destruir su esencia, mientras los otros marineros comenzaban a recuperar la cordura. El aire estaba pesado, como si respiráramos pura tensión. El capitán, con una valentía que nunca imaginé tener, se acercó al centro del farol, donde la luz intensa parecía emanar directamente de una fuente sobrenatural. La presencia se agitó, y la estructura del farol tembló como si estuviera viva. Sentía que todo lo que conocíamos estaba a punto de cambiar para siempre. El farol comenzó a emitir un sonido extraño, casi como una risa, y la luz que antes parecía iluminar todo a su alrededor ahora se convirtió en una fuerza destructiva. El capitán tomó una antorcha encendida y se preparó para enfrentar a la entidad de una vez por todas. Sabía que para destruir la presencia, tendría que hacer un sacrificio. Y estaba dispuesto a hacerlo, sin importar el costo. El capitán ató su amuleto a la antorcha y la lanzó contra la fuente de luz, y una explosión de energía recorrió toda la torre. La estructura del farol tembló por un momento, y la presencia que nos controlaba fue desterrada, pero a un costo muy alto. La luz, ahora debilitada, se apagó por completo. El capitán, exhausto y con los ojos llenos de un profundo pesar, nos miró por última vez. La luz del farol finalmente se apagó, pero la sensación de libertad duró poco. Los marineros que habían sido afectados por la presencia recuperaron la conciencia, pero el capitán ya no estaba con nosotros. La entidad se había llevado su alma. Se había sacrificado para liberar a la tripulación, pero el precio que pagó fue su propia vida. Con la destrucción de la presencia maligna, el mar a nuestro alrededor se calmó, y el cielo comenzó a aclararse. Lo que antes era una tormenta furiosa ahora era solo un recuerdo lejano. Sin embargo, la sensación de pérdida y vacío prevalecía. El capitán, que había sido nuestro líder, se había perdido en el proceso. No había forma de traerlo de vuelta, pero su valentía quedó grabada en nuestros corazones. Lo único que quedaba era el recuerdo del sacrificio del capitán y el vacío que dejó atrás. La isla, antes viva con la presencia del mal, ahora estaba en calma, pero algo en nosotros nunca sería igual. El espíritu del farol había sido destruido, pero la oscuridad dentro de nosotros parecía más profunda. La partida de la isla fue difícil. No por las olas o la distancia hasta el continente, sino por el vacío que ahora habitaba nuestros corazones. El capitán había dado su vida por nosotros,
y la idea de que nunca regresaría nos dejó en silencio. Al mirar hacia la costa distante, me di cuenta de que ya no éramos los mismos hombres que habían llegado a esa isla. El tiempo pasó, y el mundo siguió su curso. Sin embargo, una sensación de incomodidad nunca me abandonó. Algo sobre esa experiencia, algo que no podíamos comprender en ese momento, aún nos atormentaba. El sacrificio del capitán no parecía haber sido suficiente para borrar el peso de la presencia que nos había consumido. La isla seguía siendo una sombra en mi mente. Decidí regresar a la isla, ahora en un momento de reflexión. Volví solo, con el peso de lo vivido y el deseo de entender lo que realmente había sucedido. El farol estaba lleno de grietas, pero algo me decía que la respuesta a lo que habíamos experimentado aún estaba allí. El viento susurraba palabras que no podía entender, como si la isla me estuviera llamando de vuelta. Cuando llegué a la cima del farol, me di cuenta de que el espacio no estaba vacío como parecía. Algo, una energía silenciosa, aún estaba presente, esperando el siguiente paso. Era como si la entidad nunca se hubiera ido realmente, solo se hubiera escondido en las sombras de lo que quedaba. La luz del farol ya no era suya, pero sabía que el farol seguía observando, esperando. Me invadió una sensación de desesperación y resignación. El farol, en su muerte, aún nos controlaba, pero ahora de una manera más sutil, más insidiosa. Como si la presencia, aunque derrotada, hubiera dejado su marca en cada uno de nosotros. Ese lugar, ese farol, nunca nos dejaría. Miré hacia el horizonte y vi la tormenta formándose una vez más. Quizás el sacrificio del capitán no había sido el final de nuestra jornada, sino solo el comienzo de algo aún más profundo. Nos había liberado físicamente, pero las cadenas de la mente, del alma, aún nos ataban. No sabía qué sucedería después, pero sentía que nunca encontraríamos una paz completa mientras el farol existiera en nuestras memorias. El farol no era solo un edificio, no era solo una luz en la oscuridad. Era un reflejo de algo más grande, algo que no comprendíamos del todo. Su presencia permanecería viva en nosotros, para siempre. Y así, me quedé atrapado, no solo en el farol, sino en los recuerdos, en aquello que no podía ser borrado, en aquello que siempre nos observaría, incluso después de su caída. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas, me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.